Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, tras el intenso, hay que decirlo así, programa de noche. Parece que intentaremos volver un poco a un tono más pausado y habitual. Vamos a empezar hablando de esa cero autocrítica del PP. Creo que ayer ya dijimos la mayoría de cosas que parece que muchos de los oyentes coinciden. Luego hablaremos de ese PSOE que en Cataluña no apoya ni el minuto de silencio e impide la declaración, en pocas palabras, de respeto a los guardias civiles muertos. Y hay que recordar que uno de los guardias civiles era catalán. En fin, lo de Salvador Illa, no sabemos si será por lo de los chanchullos cuando era ministro, pero es un ser impresentable que no merece ningún respeto. Luego tendremos a Esquerra, que dice que también negoció con el PP, y su diputada Teresa Jordá dice que le llamaron, atendió el teléfono y al cabo de unos días dijo que no iban a hablar con ellos. Si eso es negociar, bueno, en fin, los de Esquerra parecen los sirvientes de Junts y cada vez que hay algo tienen que intentar apuntarse a algún escenario. La clave al final, estos días que quedan ya son para las elecciones gallegas, que se está convirtiendo obviamente en un mano a mano entre el PP y el bloque. No tanto porque parezca que el bloque vaya a llegar a las cercanías del PP, pero sí porque el PSOE ya ha tirado la toalla definitivamente y parece que solo está dispuesto a apoyar al bloque. Y eso, algunos pensamos que puede ser una rémora para el propio bloque. Vamos a intentar explicar la situación a escasos días de estas elecciones que, insistimos, van a ser muy decisivas, porque será la continuación o el fin de Feijóo. Y esto también es un escenario que creemos error claro del PP, que parece que ha diluido al propio candidato, al señor Rueda, en estas elecciones. Algo que no acabamos de ver. Hablaremos también de que al final esto va a ser un Pontón Rueda, aunque algunos podrían decir que un Ana Pontón Feijóo, más bien. Cuanto menos curioso que el candidato no sea la persona más referente en las elecciones gallegas. Temas importantes. Ha dimitido y ha sido nombrado hoy el nuevo director de los fondos europeos, el segundo que se va en 18 meses. Rocío Frutos se fue en octubre del 22, Jorge Fabra se ha ido en febrero del 24. Hombre, como sabemos que hay gente que le gusta y creemos que es necesario explicar a Europa las cosas, pues es un buen motivo para dirigirse nuevamente a Europa, a explicarles qué puñetas debe pasar en este país, que los dos directores de los fondos europeos han dimitido, tenemos el tercero en apenas 18 meses. A lo mejor no está bien pagado el cargo, no creemos que vaya por ahí los tiros. Luego la misión europea que vino a investigar el tema de el catalán en Cataluña ha puesto un informe demoledor contra la Generalitat, normal. Tenemos al exministro Garzón que tras apenas 3 meses de salir del gobierno ha fichado por un lobby. Luego hablarán de las puertas giratorias, sobre todo esta gente que dirá que sí, que se aprovechan unos y otros. Y luego nos iremos para acabar a hablar de esa falta de liquidez en Cataluña que lleva 2 meses sin pagar a proveedores, muchos autónomos, muchas pequeñas empresas. Eso sí, se preocupan de cualquier estupidez, pero no saben ni gestionar una comunidad que en su momento era la más rica de este país. Si después empezamos hablando de esa falta de autocrítica del PP, un poco enlazando con lo que decíamos ayer, hoy el propio Feijóo ha dicho que ahora dirán que le ofrecía el Ministerio de Interior a Esquerra y el de Defensa a Otegi, ironizando, como no dando importancia a lo que ha sido un traspié muy grave. Un traspié, además, que no se acaba de entender. Porque a pocos días de las elecciones, ¿a qué mente se le ha ocurrido citar a los periodistas y explicarles cosas que jamás deberían haber salido del ámbito del propio partido y de su dirección? Algunos creen que es un traspié deliberado para intentar avanzar, digamos, un movimiento para la salida de Feijóo. Lo que está claro es que Feijóo ha quedado, y su equipo, como unos paletos, perdón la expresión, pero creo que se va a entender fácilmente, y que ponen además en un brete al partido en un momento complejo, que es delante de unas elecciones como las gallegas. No estamos hablando de las elecciones, con todo el respeto, extremeñas o de La Rioja. Estamos hablando de las elecciones gallegas, donde Feijóo en principio
tendría un ascendente suficiente para que en una situación tan convulsa como la del país tuvieran que ganar de forma fácil. Pero está claro que esas cifras que se daban hasta hace unos días, donde nosotros mismos decíamos que la mayoría absoluta parecía prácticamente garantizada, quizá no los 42, 41, 40, depende, ahora parece que se empieza a complicar. Por un lado tenemos todos los medios volcados con la candidata del bloque, Ana Pontón, todos los medios socialistas obviamente, porque el objetivo aquí, fíjense el detalle, y esto es lo que el elector debe decidir en las próximas horas, es: estas elecciones hay que votarlas en clave española para sacar a Feijóo, por ejemplo, para reforzar al Partido Socialista, para reforzar el pacto del Partido Socialista de la amnistía, etcétera, etcétera, con partidos como el Bloque. Y es una duda grande, porque el elector gallego no es un elector precisamente ultranacionalista y ultraindependentista, obviamente son muy galleguistas, eso no lo va a discutir nadie, pero dentro siempre del Estado español, en su mayoría, obviamente. El PP no deja de ser, lo hemos dicho en muchas ocasiones, la antigua convergencia que había en Cataluña o el PNV en Galicia. El bloque sería algo así como Esquerra o Bildu, que son sus socios actuales, un partido que en el momento de que la situación es normal, pues acaba en una esquinita del hemiciclo, y donde cuando la situación es convulsa o recibe una muy baja forma, vamos a decirlo así, del Partido Socialista, recibe muchos votos de refugio de la izquierda en Galicia. Y ahora mismo el PP se encuentra con una disyuntiva importante. Se ha equivocado, y eso parece obvio. Por mucho que intenten ahora explicar historias, etcétera, se ha equivocado en el tema de la comunicación. Y eso parece que nadie lo debe discutir. Tellado lo discutí ayer, en fin. Ya decíamos que ha perdido el cargo de general sin haber ascendido ni a coronel. Y lo que queremos, se exige, no es la ironía de hoy de Feijóo, que ahora vamos a ofrecer a Bildu, no sé qué, no. Se exige algo básico, que es la autocrítica. ¿Recordarán aquella escena de Su Majestad el Rey? Me he equivocado. Para muchos fue una humillación, etcétera, pero consiguió humanizar una situación complicada. Y ahora mismo el PP, con su constante negativa a hacer autocrítica, lo único que está haciendo es poniendo en entredicho delante de muchos votantes qué decisión tomar de cara al domingo. Castigar a Feijóo y asumir una Galicia posiblemente problemática. Solo hay que recordar el periodo donde gobernó el Partido Socialista Gallego, que luego se hundió en las elecciones siguientes en la Xunta de Galicia, o dar al equipo de Rueda oxígeno. Y claro, aquí el PP, creemos algunos, que debería haber asumido lo sucedido. Miren, nos reunimos con unos periodistas y les explicamos cosas de forma inocente, que no somos conscientes de la importancia que han tenido, y seguramente fue un error. Y el error viene desde el inicio del concepto. Recordarán que nosotros siempre hemos explicado que hay que hablar con todo el mundo. Lo dijimos de aquel momento. Si en aquel momento el PP no se hubiera obcecado en decir no vamos a hablar con estos, no vamos a hablar con los otros, y hubiera de forma natural reunido con luz y taquígrafos, con Junts, con Esquerra, aunque estos se negaron, por mucho que hoy explique la Marta Rovira, en fin, la dejamos ahí, por mucho que explique batallas, la envidia que tienen de Junts. Pero si en el PP en aquella ocasión, tal como explicamos nosotros, para que vean que la comunicación a veces no viene de la casualidad, hubiera dicho, miren, nos vamos a reunir con todo el mundo,
Y salen de la reunión y dicen, miren, es que Junts nos ha ofrecido la amnistía y nosotros no vamos a admitir la amnistía. No podemos aceptarla porque no creemos en la amnistía. Todo este asunto no estaría. Y estarían ahora medio celebrando ya la victoria en las elecciones gallegas. Pero en aquel momento, comandados, no lo olviden, por el fracasado Bendodo, pues se impuso como un silencio estúpido, vamos a decirlo así, de que no vamos a hablar, pero mientras a hurtadillas se habló con representantes de Junts para ver qué querían, que era bastante evidente lo que querían. Con lo cual, todo ese mensaje de comunicación queda desbaratado con las filtraciones de las últimas horas y días. Y en ese momento, la solución no es fácil. Porque lo que está claro, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo, que la solución no es negar lo que es evidente. Esto nos recuerda, cuando uno es más joven, o los hijos, si quieren, cuando uno suspendía una asignatura y llegaba a casa y le decían, ¿cómo han ido las notas? He suspendido, pero la profesora me tiene manía. Pero vamos a ver, ¿ha suspendido o no ha suspendido? Sí, pero un 4,8. Y a todo el mundo con un 4,6 la aprobaban. En fin, ¿saben esas justificaciones para no aceptar la realidad? Que son, con todo el respeto, habitualmente de periodos de adolescencia o de gente ya más madura que no ha madurado. Pues eso es lo que está haciendo el PP. Ante un error y cogidos con el carrito de los helados, la respuesta no puede ser negarlo. La respuesta es comunicar de forma positiva algo, lo que sea, algo, pero algo aceptando y ejerciendo la autocrítica. Nos equivocamos, pensábamos que tal fue un error de comunicación en aquel momento, porque como es lógico, nosotros creemos que hay que hablar, no negociar, hablar con todo el mundo, y algunos han visto en esas conversaciones pues algo que no era. Claro, ese discurso es complicado si precisamente se ha negado incluso el concepto de la conversación. Por eso es tan importante ir ejerciendo actos, y es tan importante, como hemos remarcado en muchas ocasiones, el currículum. Hablamos vitae, aquí no hablamos del currículum de títulos y tal, de los actos que uno va haciendo en la vida. Porque si uno dice una barbaridad, no es que quede descalificado, pero si no es capaz de salirse de esa barbaridad rectificando o asumiéndolo con un argumentario positivo, pues es difícil. Y está claro que el PP se ha enfrascado en esta situación de una manera peor todavía que casi la propia situación, porque la situación en sí se imaginarán todos que es ridícula. Nadie cree que el PP fuera a aceptar la amnistía. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Y todos entienden que esa era la propuesta de Junts, con lo cual, ¿para qué evitar decir que se hablaba en su momento? Si era normal que no iba a suceder nada extraordinario. ¿O es que hay cosas adicionales que se hablaron? Todo, en todo caso, a pocas horas, pocos días de las elecciones gallegas, complican en exceso, digamos, las perspectivas del Partido Popular, que se las veía muy felices y que ahora parece que confía simplemente en decir que hay unos periodistas malos, que hay unos periodistas que han traicionado, según ellos, su off the record. ¿A quién cojones se le ocurre explicar ciertas cosas? Cuando la realidad parece que ha sido un nuevo error de comunicación del PP, que simplemente, como decíamos ayer, se suma a los ya habituales. Si esta es la oposición que debe liderar a este país, pues oiga, maletita y nos largamos todos, porque la realidad
es que esto empieza a tener un hedor insoportable por la inmadurez de unos y de otros. Nadie parece tener la capacidad para imponerse, nadie parece tener las tablas para estar al frente de la situación actual. Porque se suceden hechos cada vez más difíciles de entender, como lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña, donde el PSOE-PSC al señor Salvador Illa ha impedido el minuto de silencio, con su votación en contra, ha impedido una declaración por los guardias civiles muertos. ¿Sí? La gente se muere, es asesinada, defendiendo al Estado, y el Estado se va a ver premios, se va hoy a exposiciones el presidente, no se llama a los guardias para que no hagan homenaje, se persigue a aquellos que aplaudieron las palabras de la mujer del guardia civil. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y además hay que remarcar una cosa, que es ciertamente importante. Por la parte esa de territorialidad que siempre nos explican de la Generalitat y toda la mafia que tienen ahí metida, que es que uno de los guardias civiles era catalán y otro de los heridos graves también. Confirman que para la Generalitat hay catalanes de primera y de segunda, por si alguien tenía dudas, y confirman que el PSC de Salvador Illa no deja de ser otra parte importante de esa mafia que se ha instaurado en Cataluña y que, como explicamos al final del programa, pues lleva a impagos desde hace 2 meses a los proveedores. Si fuera una empresa privada, seguramente estaría en concurso de acreedores y suspendidas sus funciones, tanto el pequeño hombre como todos aquellos que lo apoyan desde dentro y desde fuera, incluido ahí el exministro Salvador Illa, que miren, les confesamos que algunos desean, fíjense que hemos hablado ellos, desean que acabe algún día en la cárcel, porque es de esos personajes oscuros, de esos personajes inválidos, de esos personajes ciegos con la realidad, de esos personajes traidores, de esos personajes que no merecen nada del dinero público. Son a una auténtica vergüenza el señor Salvador Illa, y ojalá, en alguno de los casos que tiene abierto, acabe entre rejas, porque está claro que se ha beneficiado de más de una historia que no debería haber puesto la mano. Cada uno que acoja su propia responsabilidad. Y decíamos que hoy Esquerra ha dicho que también negoció con el PP, en fin, lo de Esquerra es un seguimiento. Para entender muchas veces España hay que entender, lamentablemente, Cataluña, porque en el fondo se replican muchos de los escenarios y Esquerra es los sirvientes de Convergencia, de la antigua Convergencia, ahora Junts, siempre han sido lo mismo. Eran los tontos útiles y los acomplejados. Ahora parece que como Junts tiene la mano, la sartén por la mano, ellos quieren intentar representar algo parecido. Recordemos el último miembro de Esquerra que se fugó a Suiza. Y esta gente, entre fugas, declaraciones victoriosas, al final presiden la Generalitat y parece que ni se han dado cuenta, lo cual no sabemos si es todavía más grave. Y todo nos lleva al escenario que seguramente vamos a centrar los próximos días casi a diario, que es esas elecciones gallegas donde todo se está convirtiendo en un mano a mano entre el PP y el Bloque, algo que parecía imposible hace unos días. El PSOE ha abandonado totalmente la campaña, prácticamente enviará a Sánchez, pero su único objetivo es poder entrar con el Bloque. El Bloque tiene claro que para gobernar, obviamente, ha de ser de la mano del PSOE, forma parte de esos pactos donde ellos no pidieron nada
en Madrid seguramente esperan que no les pida nada el PSOE en Galicia, simplemente que sigan apoyando, obviamente, al presidente del gobierno. Y eso nos lleva a reflexionar, ese duelo Pontón-Rueda nos lleva a reflexionar en este momento sobre diversos aspectos que creemos que no hay que pasar de largo. El primero, y vamos a retroceder a la teoría que explicamos de las elecciones gallegas hace unos días, la pueden escuchar en los programas anteriores. La primera, que era muy importante, entendíamos nosotros, que era centrar el debate, obviamente, en Galicia. El desembarco continuo, en el caso del PSOE es evidente de que se ha convertido en un fracaso, y fíjense, el único partido que parece ha ido mejorando sus expectativas es el Bloque. Aparte quizá también ese partidillo que hay por ahí por Orense, que puede arreplegar hasta 1 o 2 parlamentarios, es decir, aquellos que se centran en Galicia, porque estas son unas elecciones autonómicas donde, recordemos, por cierto, la participación acostumbra a ser muy baja, 50, 48, 52% quizá podremos irnos. La realidad es que los partidos que se han centrado a hablar de Galicia han mejorado. Y nosotros explicamos que una clave importante era potenciar la figura del presidente Rueda, porque si lo que se iba a hacer era explicar a los gallegos que Rueda iba a estar al servicio de Feijóo, incluso Ayuso, que va estos días, de Moreno, etcétera, lo único que estaban haciendo era degradando el propio territorio y era convirtiendo ese lugar intermedio donde se está decidiendo la elección, que es la parte de Galicia, vamos a decirlo así de claro, ese nacionalismo del PP y ese nacionalismo tibio del Bloque, que se juntan en un escenario como aquellos, ¿saben? Aquellos conjuntos cuando hacíamos las matemáticas de pequeños, que había una zona en común. Pues esa zona en común se la está llevando por delante el Bloque Nacionalista Gallego. Primero, por centrar su discurso en Galicia, cosa que el PP parece no tiene claro con ese desembarco continuado. Segundo, por meter por activa y por pasiva el PP el tema de la amnistía, etcétera, etcétera, que explicamos que al gallego, con todo el respeto que ya tiene muchos problemas, le importa a nivel de España, a nivel de presidente de la Xunta, le importa un carajo. Y el PP ahí se equivocó. Tercera, por el traspié del otro día, donde además de meter un tema que le importa un carajo, encima lo usan en un off the record para nadie sabe exactamente el qué. Error de comunicación grave. Y la cuarta importante, que miren, que si algo le gusta a los electores, y más especialmente en Galicia, en todos lados gusta, es la sinceridad. La buena gente, vamos a decirlo así porque es una expresión que se usa mucho. Pareces buena gente. Esa expresión, cuando uno va engañando, cuando uno no asume sus errores, parece que se hunde de forma rápida. No sabemos, si les somos sinceros, si el PP son realmente tan nefastos o realmente es que no tienen ningún control del partido. Hablamos obviamente de Feijóo y Tellado, y les están haciendo y disparando desde el propio partido. La responsabilidad aquí al final, en esa zona común, será del votante gallego, el que considere que ha de votar finalmente para zafarse de Feijóo, importándole poco que gobierne la extrema izquierda, o el que diga que que hay que resaltar la importancia y vamos a seguir apostando aunque no se castigue a Feijóo. Porque la clave de estas elecciones va a ser qué opina el gallego medio de Feijóo. Y poner en unas elecciones autonómicas un escenario nacional, pues algunos creemos que no es lo más acertado. Y está claro
que en este momento tiene más oportunidades Pontón de ser presidenta de la Xunta que lo tenía hace una semana. Y los nervios en el PP son claros, porque son conscientes de que un patinazo en Galicia, y ojo, un patinazo es no ganar por mayoría absoluta, un patinazo en Galicia puede significar una grave crisis desde la propia misma noche del domingo, que podría mover de la silla definitivamente a Feijóo. Y por cierto, aquellos que dicen o creen que con la salida de Feijóo volvería a la lucha en el PP con dos candidatos, Ayuso y Moreno, con todo el respeto, se equivocan. Si sale Feijóo, no entrará Moreno. Moreno fracasó en su intento con Bendodo de apoyar a Feijóo y no es el candidato que las bases desean ahora mismo. Muchos creen que Feijóo tiene que llegar a unas supuestas elecciones, pero muchos también entienden de que no se puede ir patinando en un momento como el actual de una forma tan grave y escandalosa. Y a todo esto, obviamente, tenemos a Vox en estas elecciones que intenta rascar ese, como ha comentado hoy algún medio, ese 4,9%, es decir, que no le diera diputados, pero que le quitara los votos suficientes al Partido Popular. Sabemos que hay gente en este canal, obviamente, que solo les queda Vox, lo vemos a diario, lo escuchamos a diario, y nosotros explicamos, para que vean un poco que a veces se hace difícil hacer análisis sobre la marcha si no se cumplen, digamos, las circunstancias primarias. Explicamos al principio de esta campaña, por ejemplo, que no había que centrarse tanto en la amnistía y todo esto, sino en los problemas de Galicia, cosa que no ha hecho el PP, 0, cosa que ha hecho el bloque 1, 0,1. Explicamos que había que haber hablado para que el Vox se retirara de algunas provincias donde no tenía ninguna opción, cosa que no se hizo. Y ahora, justo en esas provincias donde si no hubieran estado, habría menos dudas, pueden ese 2-3% quitarle algún escaño y traspasarlo a otro partido y no dárselo a ellos. Votar a Vox en Galicia, seamos sinceros, las encuestas no, las realidades son claras, no es algo habitual. Y creemos que la duda de los votantes no va a estar en esa dirección. A pesar de lo que digan del tema de la amnistía, a pesar de la presión de Sánchez, porque el elector gallego no es idiota, de que solo Vox es el que ha conseguido que Feijóo no votara a favor de la amnistía o estuviera con los de la amnistía. Eso no se lo cree nadie, y menos un votante de Galicia. Insistimos, la pelea no está en esa variable. Que perderá votos el PP es posible. La pelea está en ese espacio común con el bloque, donde hay votantes que no tienen claro en qué línea seguir. Porque quien conoce Galicia sabe perfectamente que el independentismo, por llamarle así, radical existe en zonas muy concretas, zonas de Vigo, alrededores, etcétera, etcétera, poco más. A diferencia de lo que sucede en el País Vasco y Cataluña, donde el interior, vamos a decirlo así, es la zona más independentista, curiosamente en Galicia no lo es, pero tampoco es la zona donde cultiva votos precisamente Vox. Es una zona que quiere a Galicia, que entiende Galicia, que la entiende como una identidad en muchos casos separada, que siempre ha hablado su idioma, por decir algo que a veces trae convulsos a los urbanos, y que se debate entre la gente mayor, que sería el PP, y estos jóvenes, que son los del bloque que se presentan. Y esa es la realidad. Y en ese escenario es donde se va a disolver, donde se va a decidir
las elecciones gallegas. Ni Sánchez conoce Galicia y lo peor, parece que Feijóo, tras tantos años, tampoco la conoce cuando ha salido fuera. Pero todo, obviamente, no es Galicia. Han pasado cosas las últimas horas sorprendentes. Ha dimitido el director de los fondos europeos, el segundo, han nombrado al nuevo cargo, por cierto. Jorge Fabra es el que se ha ido, Rocío Frutos fue la primera y ha entrado José Ángel Alonso. Bueno, tres nombres que supongo no les dicen nada, pero que en 18 meses ha habido 3 cambios en quien gestiona los fondos europeos. Pues miren, creemos que es un buen momento para preguntar a Europa qué opina de este tema. Anímense, que saben que esto al final acaba funcionando. Porque de cosas de estas sucede como esa visita de la misión europea sobre el tema del catalán, que se ha saldado con obviamente una crítica a la educación en Cataluña, a la clara plasmación de que no se respetan los derechos de muchos ciudadanos, y eso al final acaba siendo importante. Porque cuando aquí no vemos cosas obvias, fuera se ven. Es aquello que decimos de subirse a Marte para intentar entender las cosas. Nadie entiende desde Marte, y ponemos un ejemplo rápido, saltando un poco escenario, pero creo que se va a entender rápido. Nadie entiende desde Marte que 2 servidores públicos fallezcan en Francia y Alemania por un asesinato, de un acto, como han calificado la Guardia Civil, que de comportamiento casi terrorista, y que el presidente, la presidenta del país, dedique más tiempo a un festival de cine, a risas, a hacer tweets estúpidos, que a preocuparse por la gente y los profesionales que están a su servicio. Nadie lo entiende. Y aquí, en redes, solo se entiende por los trolls, los subnormales y los idiotas. No hay nadie más que lo entienda. Y mucho votante socialista, de los cuales, como decíamos, hay 2 tipos. Aquellos ignorantes que aún se creen las historias y aquellos que viven del cuento. Los del cuento no los vamos a cambiar, obviamente, hasta que alguien los despida. Los ignorantes, muchos empiezan a pensar que les están tomando el pelo. Y muchos votantes de las últimas elecciones empieza a dudar de si este es el camino correcto. Los que viven de esto, pues de momento siguen viviendo, hasta que llegará un día que ya no vivan de esto. Y eso, saben que siempre decimos que España copia el modelo de Cataluña. Lo ha hecho en política, lo ha hecho en comunicación, el modelo desastroso, obviamente. Supongo un día les llegará la sequía, no sé, vaya usted a saber. Pero la realidad, nos hemos saltado un tema, perdón, y es que el exministro Garzón luego 3 meses ha fichado por el lobby de José Blanco. A los 3 meses de salir, luego hablarán de las puertas giratorias. Como pueden ver, a este señor no hay que darle más importancia, ya está. Decíamos, los que viven del sistema mafioso. Pues en Cataluña desde hace 2 meses no se paga a los proveedores. Y aquellos que han gestionado una empresa saben que cuando hay problemas, el primero que no pagas es obviamente, con todo el respeto, a la Seguridad Social. Nos gustaría saber si se sigue pagando o no desde la Generalitat. Que sea una pregunta interesante hacer a transparencia. ¿Está al día de las cotizaciones de Seguridad Social la Generalitat? Es respuesta de sí o no. Porque la lógica es que lo primero que se deja de pagar es eso, y quien ha gestionado empresas lo sabe perfectamente. Lo segundo que dejas de pagar son los proveedores. Y obviamente lo tercero que dejas de pagar son los trabajadores. Que una entidad pública como la Generalitat, con la cantidad de impuestos que recauda, deje de pagar, es que hay algo que se gestiona no solo mal, sino de que alguien está metiendo la mano porque no se entiende. Con la cantidad de impuestos que se pagan en este país, que las administraciones dejen de pagar, puede convertirse en un escenario
que muchos no habían previsto y que simplemente, siguiendo el modelo catalán, puede llegar a más administraciones más temprano de lo que algunos creen. Todo va muy bien, nos recuerda el gobierno, pero no hay dinero para pagar. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Algún día, quizá, habrá que ver si esas estadísticas magníficas que indica el gobierno son del todo ciertas. Noche de martes a miércoles, nos vamos a emplazar a mañana miércoles, a ver estos últimos días antes de las elecciones gallegas. Haremos seguramente un especial de las elecciones gallegas, pero no lo haremos en directo, seguramente vamos a ver cómo transcurre el día, pero quizás sí que incorporemos algún programa antes de tiempo o un seguimiento de última hora. Eso lo iremos confirmando sobre la marcha. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana, tienen el tema de las aportaciones como siempre. Simplemente seguimos.